De Corintios capítulo 10. Era una iglesia que estaba en Corintios, que refleja también parte de las iglesias en este tiempo. De todas maneras, la iglesia de Corintio era una iglesia muy complicada, ¿no? Con hermanos complicados, ¿no? Cuando digo complicados, hermanos que militaban según la carne y no según el espíritu, ¿no? Que su vida, su obra reflejaba su yo y no la voluntad de Dios, su yo y no la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, Pablo fue un maestro y enseñaba a través de las cartas, y dice que la Biblia fue escrita para nuestras enseñanzas. Entonces es también para nosotros. Todo lo que está en la Biblia es para el ser humano, es el manual de vida que el Señor nos ha dejado. En esta mañana vamos a estar hablando sobre algunos poderes espirituales en el reino de Dios. Algunos poderes, porque son muchos, ¿verdad? Podemos agregarle mucho más a esto de los que yo voy a compartir, pero vamos a hablar de algunos poderes, porque nosotros somos militantes del reino. Somos militantes del reino. Y la Biblia dice, aquí en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias, Padre, por esta palabra. Una vez más ruego que sea el Espíritu Santo trayendo palabra a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor. Prepara nuestro corazón y que se abran los cielos sobre este lugar en esta hora. Espíritu Santo, sopla sobre cada corazón. Tú sabes, Dios, que hay necesidad, que todos nosotros quizás llegamos a este lugar con necesidades, Señor, y tú no solamente sabes, sino que tienes el poder. Y yo creo, Dios, que tú tienes poder suficiente para operar en las diferentes áreas que pueda haber necesidad. Por eso, Espíritu Santo, manifiesta tu poder y tu gloria en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tengan paz. Los que están creyendo en el Señor Jesucristo, tengan paz del Espíritu Santo. El Señor dice, no temas. Amén. Porque yo estoy con ustedes, yo estoy contigo, dice el Señor. Amén. Dios está sabiendo lo que nos está sucediendo, tiene un plan, tiene salida, tiene solución, tiene milagros, tiene sustento, tiene provisión. Dios tiene todo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, tócanos en esa área que necesitamos en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Somos militantes del reino. Aleluya. Y dice la Biblia, hablando de militancia, dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, somos personas humanas, ¿no? Somos de carne y hueso y tenemos un yo. Nosotros tenemos un yo, ¿verdad? Que te dice yo digo, yo pienso, yo opino, ¿verdad? Que somos así. Pero la Biblia dice, en una de las cartas de Pablo también habla, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y a veces tenemos esa lucha. Nuestra carne dice yo, y en ese yo no nos sujetamos a Dios, hacemos nuestro pensar, tenemos nuestros argumentos, ¿verdad? Porque somos personas con muchos argumentos. Entonces aquí tenemos que tener sabiduría para dejar que Dios transforme nuestras vidas. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dios a nosotros nos ha dado poderes espirituales en el reino, o para su reino, o dentro del reino de Dios. Dios nos ha dado poderes espirituales.
armas espirituales, ¿no? Para que justamente podamos vencer cosas que de otra manera no podemos vencer. Tener victorias en área que de otra manera, desde el punto de vista humano, no podemos tener. Por eso tenemos que entender esta parte. Ser militante, ustedes saben que, hablando en el término, digamos, secular, hay militantes políticos de diferentes partidos, hay militantes gremiales, ¿no? Hay militantes en el área del deporte, ¿no? Tal jugador milita en el Real Madrid, bueno, diferentes cuadros, lo que sea, ¿no? Pero son militantes porque están vinculados a un grupo, a una organización y trabajan para de alguna forma conquistar en ese grupo. Nosotros somos militantes del reino, ¿cuántos creen? Nosotros somos llamados a ser militantes del reino. Dios nos ha llamado a servir en su reino, a conquistar cosas de su reino, ¿verdad? A alcanzar promesas, a crecer, ¿verdad? A mejorar, a superar, a lograr a llegar a las metas, ¿no? Entonces somos militantes. Por eso acá la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros no militamos o no debemos militar según la carne, ¿verdad? Nosotros tenemos que militar según el Espíritu Santo. Dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿verdad?, todo el equipo que Dios tiene para que nosotros militemos, no son humanas, no son de fuerza humana, de pensamiento humano, no son, hermanos, de poder humano, sino es de poder divino. Dice, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Gloria a Dios. O sea que las armas que Dios tiene para ti son poderosas, pero son poderosas ¿en quién? En Dios. No es en la religión, no es meterse en una religión, ¿verdad? Sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Amén, gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, Cristo tiene que estar en nuestro corazón. Amén. Cuando Cristo está en nuestro corazón, se abre todo un panorama de esperanza y se abre todo un armamento que es divino, ¿verdad? Son poderes espirituales, armas espirituales, bueno, tantas cosas que Dios tiene para sus hijos, para que no andemos luchando, ¿verdad?, contra carne y sangre, sino más bien que enfrentemos nuestras batallas desde un punto de vista espiritual, ¿no? En los aires, desde el punto de vista, hermanos, así como dice Efesios 6, del 10 al 17, que habla, ¿verdad?, que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con poderes de las tinieblas. Hay oposición de las tinieblas. Entonces, nuestras armas son poderosas en Dios, no son carnales. Las armas carnales son de aquellos que no conocen a Dios, no tienen a Dios. Entonces viven desde el punto de vista humano en todas sus cosas. Pero nosotros somos personas de fe, creemos en un Dios poderoso. Una de las armas que es, hermanos, innegociable esta arma. Usted no puede negociar esta arma o este poder que tenemos. Es la oración. Amén. Es indudable, si usted va a la Biblia, habla toda la Biblia de oración, de personas que conquistaron a través de la oración. Amén. La oración es contacto con el Omnipotente. Cuando nosotros oramos, estamos poniéndonos en contacto con el Omnipotente. Gloria a Dios. Amén. Nosotros los cristianos, los creyentes, hay mucha gente que ora, que reza por ahí y a veces quiere ponerse en contacto con dioses muertos. Pero nosotros creemos en un Cristo vivo, nos ponemos en contacto con un Dios vivo que es omnipotente, que todo lo puede. Entonces, si habrá poder cuando nos ponemos en contacto, hermanos, con el omnipotente. La oración es innegociable. Usted no puede decir que, bueno, yo voy a orar después, o voy a orar mañana, o voy a orar la semana que viene, porque tengo muchas tareas que hacer. ¿Verdad? Porque Daniel estaba a cargo, el profeta Daniel, de 120 ciudades, provincias en aquella época, en un imperio, el imperio babilónico, ¿verdad? Estaba a cargo, o sea que tenía mucha tarea, ¿verdad? Tendría mucha gente a su cargo, ¿verdad?
delegaba muchas cosas, pero realmente la cabeza pensante, la ejecutiva, ¿verdad? Allí era Daniel, o sea, él estaba muy ocupado. Pero sin embargo encontramos que Daniel oraba 3 veces por día. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? ¿Verdad? Daniel no negoció su tiempo de oración. Sí hay actividad, sí hay trabajo, sí hay tarea, sí hay preocupaciones, pero yo creo en un Dios que está por encima de todo. Entonces, primero el Señor, primero me voy a poner en contacto con el Omnipotente. Amén. Y si usted, hermanos, quiere ser sabio en el reino de los cielos, necesita este poder, el poder de la oración. Yo no puedo solucionarte cosas muchas veces, puedo muy poquito, ¿verdad? Ni el hermano, ni el familiar, ni el gobierno, ni nadie a veces te puede solucionar ciertas cosas. Pero cuando vamos a las rodillas, hermano, estamos en contacto con el Omnipotente y ese Dios que tiene recursos celestiales. Amén. Es llamar los recursos del cielo y es expresión de dependencia divina. 2 cosas más para no ser largo, ¿verdad? Es llamar a los recursos del cielo, ¿verdad? Dice, llamad y se os abrirá. Amén. Llamad, golpead y se os abrirá. Entonces, nosotros cuando tenemos conflictos, problemas, cosas que son para nosotros muy fuertes, que parece que no vamos a alcanzar, parece que este problema no hay solución, es muy difícil, hermanos, hay recursos en el cielo. Amén. Tenemos que llamar a esos recursos. Amén. Para llamar a esos recursos tenemos que orar a Dios, pedir y se os dará, dice el Señor. Amén. El Señor habla y Dios ha dado tantas respuestas para aquellos que han orado, hermanos. La iglesia tiene que tener el hábito de orar y no solamente venir a la iglesia a orar, que es muy importante, sino hacer un altar de oración en tu casa. Haz un altar, haz un aposento, haz un lugar santísimo donde se manifieste la gracia, el poder, la bendición de Dios, y vas a ver que Dios en el cual creemos es el mismo Dios de Daniel. Amén. Amén. Que aún en el horno de fuego, aún en el foso de los leones, te protege. Amén. Entonces, el asunto es saber que la oración es innegociable. Aquellos que dicen, no, voy a orar después, mañana, otro día, están fracasando en muchas de las cosas. Amén. Así que bueno, tome ese poder. ¿Ven? Y una expresión de dependencia de Dios, de dependencia divina. ¿Ven? Cuando nosotros nos arrodillamos para orar, estamos reconociendo que yo no puedo, que fulano no puede, que he intentado pero nadie me ha podido solucionar, pero estoy ahora dependiendo de lo sobrenatural, del Dios divino, de aquel que tiene todos los recursos. Hermanos, yo creo en ese Dios. Yo creo en un Dios que tiene sustento para cada uno de ustedes, para todos los seres humanos que le buscan. Yo creo en ese bendito Dios. Jamás voy a dejar de orar, hermano. Cuando comencé mi camino cristiano, quería orar 5 horas por día. ¿Sabe cuánto oraba? 1 minuto. Cuando iba al trabajo, enganchaba mi bicicleta y me iba así una oración ahí, Señor, cuídame, no sé cuánto. Pero ese minuto sirvió, hermanos, porque ese minuto que yo hacía de oración tenía respuesta de parte del Señor. Cuando yo fui sabiendo, hermano, que Dios era tan real y que la palabra era tan instructiva y tenía tantas promesas, comencé a buscar más de ese Dios. Comencé a humillarme más, a buscar más y a conocerlo más, a experimentar más, ¿verdad? Y cuánta bendición fue para mí la oración. Y ha sido hasta el día de hoy, hermano. Levante altares de oración en su casa y vas a ver cambio. En tu casa, en tu familia, en tu vida, en tu ser interior, en tu finanza, en tu trabajo, con tus hijos, en esa preocupación que tiene. Levanta altar de oración, depende de Dios, ¿verdad? Muchas veces nuestras almas parece que son carnales, pasamos dependiendo del ser humano, pero no es así, hermanos. Somos llamados a ser personas de fe. Amén. La otra arma que tenemos es el ayuno, ¿verdad? Y el propósito del ayuno es desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, romper todo yugo opresivo del enemigo, ¿verdad? La generosidad y la humildad. En cierta forma, cambiar nuestro corazón.
La Biblia está llena de ejemplos también de personas que ayunaron. Podemos hablar de Joel, ¿verdad? Cuando Dios lo llama a Joel, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Amén. O sea, lo que Dios quería, ¿verdad? Que se convirtieran desde su interior. Que el ayuno, ese tipo de ayuno, fuera para humillarse delante de Dios, volverse a Dios de corazón, arrepentirse de sus pecados. Porque había mucha gente en aquella época, y hoy también, que ayunaba para hacerse ver, ¿no? Para mostrar que eran santos espirituales y todo lo demás. Entonces Dios, que ve el corazón, dice: no, ese tipo de ayuno a mí no me agrada. El ayuno que yo quiero es un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Que se rinda, que llore delante de la presencia del Señor. Es el ayuno que agrada a Dios, ¿verdad? Y el ayuno sirve, hermanos, para romper las cargas de opresión. ¿Verdad que hay opresión a veces en tu vida? Hay en mi vida como pastor, ¿verdad? Pero hay opresión, hay una opresión, hay algo que te ata, hay un peso sobre tu vida, muchas veces, que te aflige y te siente como histérico, y a veces podemos explotar. Nos sentimos mal, hay algo que nos está perturbando. Bueno, podemos orar, y si a veces la oración parece que no nos da, podemos ayunar. Ayunar es un escalón más que hermanos, el ayuno tiene que ser un tiempo de oración, ¿verdad? No podemos estar ayunando y andar entretenidos en otras cosas, ¿verdad? Entonces, es romper todo yugo, y también es, hermanos, generosidad y humillarnos. ¿Qué significa esto de generosidad y humillarnos? Bueno, habla de que el ayuno tiene que ser algo para cambiar nuestro corazón. Amén. Como les decía, no es para mostrar a los demás que ayuno, sino es para que Dios obre en mi corazón, transforme mi vida, me unja y me llene de amor y de gracia, de poder y de sabiduría. Y cuando Dios transforma nuestro corazón, hermanos, una de las cosas que aparece es la generosidad. Amén. ¿Verdad? Entonces Dios, allí por Isaías 58, Dios reprende a algunas personas que estaban ayunando simplemente para hacerse ver. Dice: el ayuno que yo quiero es que parta tu pan con el hambriento. Amén. O sea, lo que está diciendo el Señor: cambien la actitud del corazón. Amén. Cambien la actitud del corazón. Si hay una persona en necesidad, ¿verdad? No podemos nosotros cerrar los ojos y decir: Señor, tú eres grande, poderoso, un Dios de amor, cuando hay un hermano en necesidad. Eso es lo que Dios está diciendo: cambiemos la actitud de nuestro corazón y humillarnos. Amén. Humillarnos delante de Dios es reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Amén. El otro punto es la adoración. Amén. Si hay algo, hermanos, que es un poder tremendo espiritual, un arma tremenda, poderosa en Dios, es la adoración, es la alabanza. Amén. Y para eso podemos hablar, ¿verdad? Dice que la alabanza expresa una actitud de agradecimiento a Dios, expresa un reconocimiento de la majestad de Dios y atrae la presencia de Dios. En 2 de Crónicas 20:22, no voy a ir a esa palabra, pero hermanos, es cuando Josafat estaba en guerra contra dos naciones poderosas, Amón y Moab, ¿verdad? Josafat representaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en aquel entonces, y estaba siendo amenazado de muerte, ¿verdad? Y Dios dice: mirá, no temas, estad quieto, ¿verdad? Quédense quietos, porque no es de ustedes la guerra, sino de mí. O sea, yo les voy a dar la victoria, yo voy a pelear por ustedes. Amén. ¿Cuántos creen que Dios pelea las batallas por ustedes? Hermanos, creemos que hay un Dios que nos defiende. Hay un Dios que está con nosotros. Así que si estás en batalla, créele a Dios, busca al Señor. Dios está peleando la batalla, te está sustentando, está renovando tu fuerza, te está abriendo puertas. Hay que mantener la fe, hay que mantener la mirada en Cristo, ¿verdad? Es la única forma, hermanos, de tener esa victoria. Y dice que Josafat, cuando Dios le dio esa palabra, agarró, hermanos, y comenzó a adorar al Señor. Dice que se postraron y adoraron al Señor, pero cuando llegó el día de la batalla, dice que armó todo un grupo para adorar y alabar al Señor. Mire, había una batalla enfrente, hermanos, una amenaza de dos pueblos que eran tremendos, eran terribles guerreros,
¿verdad? Y Josafat arma un grupo de alabanza, ¿verdad? Y dice que cuando el grupo de alabanza comenzó a cantar y a entonar su cántico, dice que Dios fue allí a los campamentos del ejército enemigo, ¿verdad? Y los confundió y comenzaron a pelearse entre ellos. Y dice que murieron todos quedaron tendidos en el campo, hermanos. Digo, ¿cómo Dios hace ese tipo de cosas? Solo Dios es capaz. Entonces nos habla, hermanos, que cuando nosotros podemos estar en una batalla, quizás tú estás en una batalla. Si estás en una guerra, pero haz un tiempo para alabar, para adorar a Dios. Abre tu boca, ¿verdad? Abre tu boca, tu corazón, porque es una expresión de una actitud de agradecimiento al Señor. Amén. Entonces, con la alabanza nosotros exaltamos a Dios, adoramos a Dios, levantamos el nombre de Jesús y estamos demostrando que Dios es bueno para con nosotros, ¿verdad? Y Dios se encarga de batallas. La alabanza, la adoración atrae la presencia del Espíritu Santo. A veces hay presencias negativas por todos lados, ¿verdad? Y hay gente que prende una vela, hay gente que pone un amuleto. Aprovecho para decirles, hermanos, que si hay alguien en la casa de alguien, hay alguien que tiene amuleto para esto, amuleto para otro, o una imagen para esto, para lo otro, tire todo eso, porque eso trae maldición y opresión. Tire todo o queme todo eso, porque no le va a hacer bien nada. Y comience a alabar y a adorar al Señor, porque eso es lo que atrae la presencia del Espíritu Santo, atrae la presencia del Señor. Dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios está en el corazón de aquel que le alaba, hermano. Gloria a Dios. Puedes estar adorando al Señor, el Espíritu Santo cae sobre tu vida, te unge, te llena, te renueva, te da nuevo poder. Eso experimentan aquellos que son adoradores. Si estás en una batalla, adora. Si estás en un conflicto, ven a adorar. Yo no entiendo, hermano, porque muchas veces dicen, no voy a la iglesia hoy porque me surgió esto, hay un problema acá, allá. Ven a la iglesia a adorar al Señor, a exaltar el nombre de Jesús. Dios ya está peleando esa batalla por ti y te dará la victoria. No te quedes viviendo en una batalla desde el punto de vista carnal. Ven a adorar al Señor. Creemos en un Dios poderoso que nos libra. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Hay que adorar al Señor. Amén. Escuche alabanza y adore a Dios cada día en su devocional. Amén. Porque expresa un reconocimiento de la majestad de Dios. Amén. Otro poder espiritual, hermanos, en el reino de Dios, para los que somos militantes, es la iglesia. La iglesia es un poder tremendo, hermanos. Porque fue fundada sobre la roca. ¿Y qué significa que fue fundada sobre la roca? Fue fundada sobre Cristo. La iglesia no surgió a través de un hombre, sino a través de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. O sea, esa roca eterna es Jesús, dice la Biblia. Es la roca que sostiene a la iglesia. Amén. Entonces, cuán importante que yo tenga vínculo con la iglesia, que yo sea parte de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es un lugar, hermanos, realmente de seguridad, es inconmovible porque está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Inconmovible. Es importante esta palabra que estoy diciendo. La iglesia es inconmovible. La iglesia existe hace 2000 años, ¿verdad? Desde que Cristo vino, desde que Cristo murió, resucitó, ¿verdad? 2033 años, si quiere decirle, o como sea, ¿verdad? 2023, ¿verdad? Estamos en el 2023. O sea que la iglesia existe desde ese entonces. La iglesia es el pueblo de Dios, no es una religión. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Y Cristo es la cabeza. Entonces nosotros, al pertenecer a tener vínculo con la iglesia, ¿verdad? Estamos teniendo vínculo con la iglesia de Cristo. Y Dios es el que sostiene la iglesia de Cristo. La Biblia dice, Cristo mismo dijo,
¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y nosotros entendemos en parte, ¿verdad?, que Cristo cuando dijo eso, se señaló a sí mismo. ¿Verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, hay una promesa para los que son parte de la iglesia. No podemos ser un creyente allá o por allá, alejados, apartados, sin tener vínculo con la iglesia. Cuanto más vínculo tengamos con la iglesia, cuanto más agarrados, cuanto más enfocados, cuanto más penetrados con la iglesia estamos, más sustento vamos a tener. Más protecciones. Es como decir, bueno, acá hay un muro de contención sobre todos los males del mundo. Hay un muro en la iglesia. No estoy hablando de las paredes. La iglesia de Cristo son ustedes. La iglesia de Cristo es el cuerpo, es el grupo, es la asamblea de creyentes. ¿Verdad? No confunda iglesia con las cuatro paredes. Podemos decir que esta es la casa también de Dios. Pero la iglesia de Cristo son aquellos que fueron comprados con la sangre de Cristo, redimidos con la sangre, que fueron perdonados, aquellos que entregaron su vida a Cristo. Entonces la iglesia de Cristo son millones de millones en todo el mundo. Nosotros somos un grupo acá, en la iglesia local acá, ¿verdad?, de Cristo. Ustedes son el pueblo de Dios. Eso es lo que quiero decir, que tenemos que ser parte del pueblo de Dios. Amén. Y cuanto más nosotros estemos, en verdad, en ese muro de contención, más protegidos. Cuando nosotros más apartados, menos vínculo tengamos con la iglesia, menos posibilidad o más debilidad tendremos frente a las batallas de la vida. La iglesia es poderosa, hermanos. Ustedes están acá recibiendo una palabra de Dios. Esta palabra puede salvarlos, puede fortalecerlos, llenarlos de fe, de sabiduría, pero también puede salvar a su familia, porque van a salir de aquí con fe, van a salir de aquí con esperanza y van a orar por sus familiares o van a orar por situaciones difíciles, gracias a que hoy domingo estuvieron acá en la iglesia. Es importante, hermano, valore eso, valore la comunión. Amén, porque la comunión, la unidad y la comunión nos hace tan fuertes, hermanos. No estás solo, hay una iglesia orando por ti. No estoy solo, no estamos solos con mi esposa. Hay una iglesia orando por nosotros. Agradezco eso. En el nombre de Jesús les agradezco las oraciones, hermanos. No estamos solos en esta batalla. Somos el pueblo de Dios. Amén. Dice la Biblia que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, que estaba en la cárcel, estaba en la forma injusta en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que hay una iglesia que se junta para orar. Hay una iglesia que cada día se arrodilla para orar. Aleluya. Y Dios trae respuesta. Dios rompe cadenas. Hay poder en la iglesia de Cristo. Amén. Entonces un arma poderosa en nuestra milicia. Amén. Gloria a Dios. Mantenga esto, hermano, esta actitud. Amén. Es inconmovible. Es la única luz de esperanza, refugio y protección. Amén. La iglesia para este mundo es el único faro de luz de esperanza para este mundo. Es la iglesia. Hermanos, hay mucha gente, nos pasó a nosotros quizás en la vida, que andábamos mal perdidos y cruzábamos por una iglesia y mirábamos. Yo recuerdo que decía, Cristo es la resurrección y la vida, decía. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. No entendía esa palabra, pero la leía una y otra vez. ¿Qué querrá decir eso? O sea que ya Dios me estaba hablando a través de una iglesia, en este caso de un templo, ¿verdad? Donde había un cartel afuera, ¿verdad? Que decía, Cristo es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! Hermanos, si mucha gente cruza por la calle y ve el cartel de la iglesia y no quiere llegar, no puede llegar, no se anima a llegar, un día van a llegar y van a encontrar respuesta. No porque entren a la iglesia simplemente, sino porque en la iglesia van a recibir a Jesucristo, van a experimentar a Cristo y Dios es el único que va a transformar su vida y va a bendecir su vida. Hay un Dios de poder. La iglesia es importante, hermanos. Valore la iglesia, ore por la iglesia cada día. Aleluya. Sea parte activa en la iglesia. Amén. Y la iglesia es la que un día vendrá a gobernar. Si habrá poder espiritual, hermanos. Ustedes, la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, que Cristo levantará un día, dice, en el milenio. ¿Saben que la Biblia habla de un milenio? Apocalipsis. Creo que en el capítulo 20, no recuerdo muy bien.
pero habla del milenio y dice que Cristo viene y viene con sus santos, viene con su iglesia a gobernar por 1000 años aquí en la tierra. Amén. Entonces sea parte de esa iglesia, amén. Sea parte, valore en el nombre de Jesús. Aleluya. El otro punto es la palabra de Dios, hermanos. Otro poder espiritual en el reino por sobre todas las cosas casi. No voy a decir cuál es el que está sobre todo, porque sobre todo está Cristo, ¿eh? Sobre todo está la sangre de Cristo, está el nombre de Cristo. Pero la palabra de Dios también está sobre todo. Es la verdad que libera, es la verdad que defiende, es la verdad que nos confronta. Amén. Libera, defiende y nos confronta. Amén. La palabra de Dios es la que nos hace libre, porque la palabra de Dios es la que nos muestra el error, pero también nos muestra la salida. Nos muestra el dolor, nos muestra la enfermedad, nos muestra el pecado, la palabra de Dios. Nosotros sabemos que somos pecadores porque la palabra de Dios es el espejo del alma. Y tenemos una conciencia también. Pero la palabra es la luz que nos muestra por dentro quiénes somos, quiénes pensamos, qué es lo que estamos pensando en esta hora. ¿Verdad? La palabra de Dios, el Espíritu Santo. Todo eso, hermanos, entonces nos libera porque no nos lanza una palabra para condenarnos. No crea que esta palabra vino para condenarte. Esta palabra vino para liberarte. Nos hace libre cuando creemos en la palabra y aplicamos la palabra. No importa lo que me dijo fulano, mengano. No importa lo que diga aquel. Hay una palabra, gloria a Dios. Y esa palabra es la palabra de Dios. Amén. Que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y es útil para corregirnos, enseñarnos, instruirnos, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Segunda de Timoteo 3:17 está eso, hermano. Entonces nos libera. Amén. Gloria a Dios. Porque hay mucha gente esclava del sistema, ¿verdad? Entonces vive para agradar al sistema. Nosotros tenemos que vivir para agradar a Dios. Y al vivir para agradar a Dios somos libres. Aleluya, gloria a Dios. También, hermanos, nos confronta. Esto es importante también. Nos defiende y nos confronta. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, dice, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos defiende contra los ataques del enemigo, contra las palabras malas que hay, las palabras de muerte que hay en este mundo, las palabras de condenación que hay en este mundo, la palabra de destrucción masiva que hay en este mundo. Bueno, la palabra de Dios a nosotros nos defiende, porque nos dice quiénes somos, nos dice quién es el que nos ama. Dios te ama, Dios nos ama, Dios está contigo, Dios te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, Dios te sustentará, Dios proveerá, Dios es tu sanador, Dios es tu libertador, Dios es el que te bendice. Entonces nos defendemos con la palabra de Dios. Cristo se defendió frente al diablo, frente a la tentación con la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Amén. Mateo 4, usted puede ir ahí leer en los evangelios, aparece, ¿verdad?, en la tentación. Cristo dijo, escrito está. Se paró frente al diablo y le dijo, escrito está. Qué bueno que nosotros nos paremos frente también a las amenazas que hay del enemigo muchas veces, o esas voces, ¿verdad?, que te apagan, que te deprimen. ¿Cuántas veces recibimos voces? Nuestros oídos están llenos de otras voces, pero qué lindo es oír la voz de Dios a través de la palabra, ¿no? Y decirle al diablo, escrito está. Manténgase en esa autoridad, escrito está en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hay un espíritu opresor, el espíritu del anticristo, el espíritu, los demonios, cosas así, ¿verdad? Pero, hermanos, Cristo ha vencido, dice la palabra. Nos confronta, claro, nos confronta en el sentido de que no podemos burlarnos de Dios. No podemos pulsear a Dios, pulsearlo. No podemos torcerle el brazo a Dios. No podemos intentar que Dios piense como yo, que muchas veces intentamos. Queremos arreglar todo y crearnos un propio Dios para nosotros, en base a nuestros propios argumentos y opiniones. Ahí es cuando tu yo está funcionando por encima del gran yo soy. Es cuando tu yo está por encima del Señor, ¿verdad? Pero Él nos confronta, ¿verdad? Él dice que somos pecadores. Él nos dice que nosotros fallamos.
Él dice que nosotros cometemos errores, que somos débiles, ¿verdad? Nos confronta, nos muestra, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos ser totalmente libres, tenemos que dejar que la palabra nos confronte a nosotros. Y cuando la palabra nos confronta a nosotros, a veces nos duele, hermano. A veces nos duele, no queremos ser confrontados con la palabra. Queremos huir a veces de la palabra, ¿verdad? Pero, hermanos, es la única que nos hace libres. Entonces, es bueno que seamos confrontados con la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando somos confrontados con la palabra de Dios, tenemos que tomar decisiones. ¿Qué hago? Y bueno, Cristo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y terminó diciendo, pero no como yo, dijo Cristo, que se haga tu voluntad. Entonces nosotros, al ser confrontados con la palabra de Dios, tenemos que decidir, como yo o como tú, Señor. Nos confronta. Y ahí está la clave para nuestra victoria o para nuestra derrota, hermano. Es así, que Dios nos ayude cuando somos confrontados con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces que podamos ceder a la palabra, El otro punto es su nombre. Filipenses 2, 9, 10, ¿verdad? Dice que Cristo, al haber resucitado, después de haber obedecido, llegado a la muerte y haber resucitado, dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo y que le dio un nombre sobre todo nombre. Y que en ese nombre un día se doblará toda rodilla. Todos se doblarán delante del Señor. ¿Cuánto poder hay entonces en el nombre del Señor Jesucristo? Y también dice, ¿verdad?, que en su nombre podemos orar. En el nombre de Jesús podemos invocar el nombre de Jesús para ser salvo. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor puede ser salvo. O sea que una persona, ¿verdad?, que se está muriendo en el CTI, que nunca pisó en la iglesia, pero invoca el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. ¿Cuánto poder hay en el nombre de Jesús, hermano? Todo lo que pidieres al Padre, dice, en mi nombre yo te daré. ¿Cuánto poder, hermanos, hay en el nombre de Jesús? Si usted va a orar, ore en el nombre de Jesús. Si usted va a poner la mano sobre alguien, ponga en el nombre de Jesús. Porque usted, al poner la mano sobre alguien que está enfermo, le está pasando algo, en el nombre de Jesús, usted está llamando todos los recursos del cielo para que ayuden a esa persona. Todo el poder del cielo para que sanen a esa persona. Estamos invocando el nombre de Jesús porque no creemos en nuestro propio nombre para hacer un milagro. Creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Para ti, ¿qué es eso, hermano? Para ti, que hay un nombre que es por sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Cristo, porque Él venció la muerte, Él resucitó al tercer día, Él se levantó de entre los muertos, Él venció todo. Y Dios dice que Él está sentado a la diestra del Dios Padre, intercede por nosotros. Amén. Dice Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. ¿Verdad? Entonces es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es lo que puede cambiar la vida de una persona para siempre. Amén. Es toda la potencia de Jesús, ¿verdad? Es toda la potencia, toda la divinidad de Jesús sobre esa persona en necesidad. Amén. Así que si se va a arrodillar y tiene algún problema, una situación, arrodíllese y diga, Señor, en el nombre de Jesús, ordeno que ese demonio que me está perturbando salga de mi vida, salga de mi casa, salga de mi familia. Ordene en el nombre de Jesús. Y usted va a ver resultados porque hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Me quedan 2 puntos y termino. El otro es, hermanos, aleluya, su sangre. Amén. Dice la Biblia en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre nos sirve para limpiar, proteger y mucho más, la sangre de Cristo. Pero dice la Biblia que sin derramamiento de sangre, ¿verdad?, no hay remisión, no hay perdón de pecados. En el Antiguo Testamento usted va a ver muchas cosas que se hacían con sangre. Y habían que, sacrificar muchos animales y con la sangre rociaban cosas, santificaban, hacían muchas cosas con la sangre y era para expiar también los pecados de los seres humanos. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Por eso Dios ahí en el Antiguo Testamento estaba mostrando todo lo que iba a suceder con Cristo. ¿Verdad? Era sombra de lo que iba a venir en Cristo, ¿verdad? Y se necesitaba un sacrificio perfecto, y el único sacrificio perfecto era el Señor Jesucristo. Amén.
Ese Dios que se hizo hombre, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo se hizo carne en el vientre de María, pero dice la Biblia que fue a la cruz y derramó su sangre por todos. Amén. Esa sangre del madero que es santa. Amén. Gloria a Dios. Nos limpia. Primera de Juan, allí 1:7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo. Amén. No es que vos traigas una ofrenda a la iglesia y la deposites. No es tu dinero, no son tus obras lo que te limpia de pecado. No es que ayudes a un anciano a pasar a la calle, no es que visites a alguien en el hospital. Eso no te limpia de pecado. No es por obra, dice la Biblia, sino es a través de la fe en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Cristo pagó con su sangre. Pagó un precio altísimo para que nosotros seamos libres de pecado. Si ustedes recibieron a Cristo, si ustedes han pedido perdón por sus pecados, si ustedes tienen a Cristo en el corazón, son limpios de pecado, son perdonados. Dios les ha perdonado. Tenemos que caminar en un camino de santidad, ¿no? Tenemos que caminar en ese camino de Cristo y apartarnos del pecado, porque la santidad también es progresiva, es instantánea en el momento que recibimos a Cristo, somos libres, ¿verdad? Por eso al invocar el nombre de Cristo ya somos perdonados y salvados, ¿eh? ¿Cuánto poder hay entonces en la sangre de Cristo? Protección hay en la sangre de Cristo, ¿amén? ¿Por qué hay protección? Bueno, hermanos, porque justamente Dios no nos ve pecadores. ¿Saben que Dios no te ve a ti, que entregaste tu vida a Cristo, no te ve un pecador? Somos todos pecadores, dice la Biblia. Pero lo que ve Dios en nosotros es que Cristo pagó el precio de nuestros pecados. ¿Verdad? Él pagó el precio. Él dice, bueno, yo pago el precio de la condenación y del pecado de ustedes. Entonces, Dios lo que ve es la sangre que Cristo derramó. Entonces, nos da protección. Tenemos protección divina y, ¿verdad? Y no estar sujeto al pecado. No somos esclavos del pecado, ¿verdad? No somos esclavos del diablo. El diablo no puede dañarnos a nosotros. Entonces hay protección, ¿verdad? Hay protección. La sangre de Cristo nos cubre, nos libra. Entonces, démosle valor a esa arma poderosa, ¿verdad? A esa herramienta, ¿verdad? Que no es carnal, sino poderosa en Cristo para la destrucción de toda fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Y por último, vamos a hablar del Evangelio y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. El Evangelio es la buena noticia, es la única esperanza. Amén. Así que si somos militantes del reino celestial, bueno, el Evangelio es la buena noticia que tenemos, ¿verdad? El Evangelio llegó a tu vida en algún momento quizás difícil. A mi vida llegó, ¿verdad? A los 20 años llegó el Evangelio por una buena noticia. Entró un alivio en mi alma cuando yo recibí el Evangelio, recibí la buena noticia de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio sigue siendo la esperanza. No debemos avergonzarnos del Evangelio. La gente necesita el Evangelio, ¿verdad? Por todos lados las autoridades necesitan el Evangelio. El ser humano que te encontrás cada día, tus compañeros de trabajo, necesitan. Dale una buena noticia, porque están cansados de tantas malas noticias. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que entregó su vida en la cruz, un Dios que quiere salvarte, perdonarte, no quiere condenarte, no ha venido a condenarte, sino ha venido a salvarte. Amén. Entonces, hermanos, hay poder de Dios en el Evangelio para todo aquel que cree, dice la Biblia. Gloria a Dios. Y por último, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor, en Hechos 1, versículo 8, dice de esta forma, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amén. Gloria a Dios. Sin el Espíritu Santo el creyente no funciona. Es así, ¿verdad? No puede salir adelante. Hay, ¿verdad?, mucha tarea humana cuando no tenemos el Espíritu Santo. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra visión cambia, nuestro poder mejora, hay un aumento de poder, ¿verdad? Vemos que hay un Cristo, un Dios que nos está sosteniendo, ¿verdad? Sin aceite no funcionamos. Somos un motor fundido. Somos un motor reseco, ¿verdad?, que no va a funcionar. Sin el aceite del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo,
no hay forma, hermanos, de salir adelante. Necesitamos una de las armas fundamentales, que es el Espíritu Santo. Porque cuando Cristo se fue, Él dice: les enviaré para que no estén solos. Les enviaré. ¿Quién? ¿Quién iba a venir? Bueno, a los 10 días después que Cristo ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Amén. Y vino a consolar, vino a guiar, vino a fortalecer, vino a restaurar, vino a darte vida, a darte poder, vino a que realmente seas un testigo del amor de Cristo, de la fe, ¿verdad? De todo el poder que hay en Cristo. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hablé del aceite porque es símbolo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos están con el aceite del Espíritu Santo? ¿Cómo está ese nivel de aceite? A ver, los que manejan camión, los que manejan automóviles, ¿verdad? Los que tienen moto. Todo necesita aceite para que funcione bien el motor. Si queremos que nuestra vida espiritual funcione bien, tiene que haber aceite del Espíritu Santo. Tiene que haber la presencia del Espíritu Santo, porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay fortalezas que te oprimen. Hay algo que se hace fuerte, que se opone ante tu decisión de querer avanzar en algo. Hay una oposición. Pero hermanos, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos quieren realmente ser armados con esos poderes, ser llenos de esos poderes, hermanos, para destruir fortalezas? Todavía en la vida del creyente hay fortalezas. Todavía en tu vida hay algo que es una